Buenas noches. Buenas noches, vamos a esperar que se conecten el resto de compañeros, por favor, para poder empezar. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esperemos, por favor, buenas noches, 5 minutitos y empezamos, por favor. Ok.
Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches. Después de haber esperado los 5 minutos prudenciales, tomando en cuenta que a veces estamos, como siempre digo, realizando alguna otra actividad o llegando a la casa o conectándonos, viendo también el tema del internet, muchas veces que suele irse la señal, ¿no es cierto? Entonces, como yo les decía, los últimos 15 minutos les voy a dar para que puedan realizar la evaluación y puedan rendir, ¿no es cierto? Esta primera evaluación referente a las dos unidades que hemos visto, ¿no? Entonces vamos a continuar también con el tema de la presentación. Déjenme compartirles. Ok, el día de ayer habíamos visto todo lo referente a eh, el tamaño de la muestra, ¿no es cierto? Entonces, hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de investigación de mercados, es muy importante tener la población y calculado el tamaño de la muestra para poder obtener la información que nosotros necesitamos para modificar un producto o para lanzar un producto al mercado, o incluso puede ser las investigaciones de mercado no solamente pueden estar enfocadas a los clientes finales, a los clientes potenciales, sino también a los trabajadores, pueden estar enfocados a los proveedores, incluso pueden estar enfocados en la misma competencia, ¿no? Entonces, ahora veamos un poco acerca de la publicidad. Habíamos visto un poco acerca ayer de la mezcla de marketing y la publicidad. Es muy importante para comunicar los cambios que nosotros realizamos o las modificaciones que nosotros realizamos en un producto, ¿no? Habíamos mencionado incluso, por ejemplo, el cambio del detergente en polvo al detergente líquido. El nuevo sabor, por ejemplo, o la nueva imagen que puede tener una galleta. Por ejemplo, Oreo se unió a la franquicia de Batman para lanzar unas galletas Oreo con la imagen de Batman, ¿no? Pero eso también debe tener el permiso necesario. Entonces, la publicidad es la comunicación. La publicidad tiene que ver mucho con el tema de marketing, que por más bueno que sea el producto, la elaboración de un producto, si no se da a conocer, entonces el producto no se compra. La comunicación debe ser innovadora, agresiva, pero al mismo tiempo debe ser respetuosa. Tomemos en cuenta de que hay productos que no es para todos los públicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los cigarrillos o el licor. Entonces, la comunicación también debe estar de acuerdo a un determinado horario, ¿no? Y debe estar de acuerdo también a la parte de la regulación de cada país. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando hablamos de publicidad, nosotros debemos pedir incluso un permiso al municipio para colocar un rótulo. El rótulo no puede sobrepasar las dimensiones del establecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo tomar un pedacito de la pared de la casa de al lado para poner un rótulo, ¿no? Entonces, la publicidad también lo que pretende es crear un vínculo con el consumidor, una imagen positiva, un posicionamiento, la parte de recordar a la marca, ¿cierto? Esa imagen positiva de nuestro producto. Lo que intentamos también es que el consumidor perciba las diferentes características y beneficios que tiene el producto o el servicio. Dentro del marketing mix, la mezcla de las 4 Ps, que son las básicas, dentro de la publicidad y promoción, nosotros podemos hacer anuncios en periódicos, en revistas, en la publicidad también exterior, ¿no es cierto? Hablábamos, por ejemplo, de los rótulos, de las vallas, ¿no?
También puede ser cuando nosotros ponemos en las ventanas los micro perforados. Tomemos en cuenta de que hoy en día hay periódicos y revistas digitales, ¿no es cierto? Si bien es cierto, ya hay muchas personas que no compran el documento impreso, pero también se puede hacer publicidad a nivel digital. En el tema de la televisión, los anuncios en televisión van a depender principalmente del horario. En televisión se llama, por ejemplo, un horario estelar. Suele existir, por ejemplo, cuando se está pasando un noticiero, el horario estelar, y el segundo en televisión puede variar, puede valer unos 300, 400, unos $500 al segundo, ¿no? Y también depende del canal de televisión. Si hablamos de un canal de televisión de señal abierta que tiene una gran llegada al público, como los canales principales de Gamavisión, Ecuavisa, TC o Teleamazonas, ¿no es cierto? Puede tener un costo bastante alto de pautaje. Pero si hablamos en cambio de otros canales de televisión que pueden ser un canal que solo tenga una señal provincial, entonces puede tener un costo más bajo, ¿no? La radio, de igual manera, hay señales de radio que llegan a nivel nacional, pero también hay señales de radio que llegan solo a nivel provincial. Entonces, igualmente puede variar la cuña radial dependiendo del alcance que tenga la radio, ¿no? En el cine, nosotros podemos hacer, antes de que empiece la película, nos ponen un anuncio, ¿no es cierto? Referente, por ejemplo, a un nuevo celular, nos pueden poner el referente a un nuevo yogur o algún tipo de alimento o algo que esté relacionado también con la temática que existe, ¿no? Por ejemplo, eh, Chevrolet eh, fue, no es anunciante, ¿no? De las películas de los Transformers. Entonces puede pautar antes y relacionar y aprovechar, ¿no? Hay esa publicidad inmersiva dentro de las películas o de los programas de televisión o de las series. La promoción de ventas que busca impulsar las ventas consiste en poner en contacto al producto con el posible comprador, pero sobre todo es generar acciones que hacen que se impulse la venta, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de un helado, nosotros nos vamos a KFC y normalmente, por ejemplo, incluso las galletas Oreo se ha unido a varias marcas de helado para que exista este impulso, ¿no? De las ventas. También existe el tema de cómo exhibir el producto, lo que es conocido en marketing como el merchandising. ¿Saben lo que es el merchandising? ¿Han escuchado del merchandising? El merchandising principalmente es cómo coloco yo los productos en mi tienda. Si yo tengo una pequeña tienda o incluso un supermercado, entonces de cómo yo exhibo, ubico, coloco, ¿no es cierto?, los productos se denomina merchandising. También una forma de impulsar las ventas son las degustaciones. Eh, si es que yo saco un nuevo sabor de mermelada, de yogur, de galletas, de embutidos, yo puedo hacer degustaciones, ¿no? Por otro lado, también podemos mencionar que la promoción de las ventas pueden relacionarse con la parte promocional. Hoy en día, mediante redes sociales, se puede realizar videos, ¿no es cierto? Ventajosamente, por ejemplo, antes se debía tener una cámara y se realizaban las grabaciones de los videos promocionales mediante cámaras profesionales. Hoy, gracias a los celulares, podemos realizar los videos promocionales. Las revistas. Ya habíamos hablado acerca de las revistas. Las revistas sí tienen ciertos cuadrantes, incluso los anuncios se cobran por letra, incluso por palabra.
¿no? Entonces, normalmente en las revistas, en los periódicos, para poner los anuncios, se cobra por palabra, ¿no? La promoción en el punto de venta es desde el local. Yo puedo tener en el local afiches, por ejemplo, para poder promocionar mis productos. También puedo utilizar lo que se denomina el software y en mi página web poner banners, anuncios que se promocione, por ejemplo, por esta semana vamos a promocionar el 25%, por ejemplo, menos los celulares o las computadoras por temporada escolar, por ejemplo, ¿no? Las misiones comerciales, el ir, acudir y visitar a los clientes directamente, ya no es tan común, sin embargo, todavía se sigue realizando visitas a los clientes, ¿no? Ferias y exposiciones, que todavía es una estrategia en la cual se puede acudir y acumular eh, clientes, bases de datos, ¿no es cierto? Entonces, mediante las ferias se ha logrado principalmente potenciar a los emprendedores, ¿no? Los seminarios y las conferencias, mediante los seminarios, conferencias, talleres, también se puede dar a conocer un producto, sobre todo cuando se busca empresas que nos puedan auspiciar. Entonces, nosotros vamos, por ejemplo, a un taller o a una exposición, a una conferencia de un reconocido presentador. Entonces, puede ser auspiciado por una marca de gaseosas, una marca de autos, una marca de ¿qué más? Una marca de telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, el patrocinio y el auspicio nos permite reducir los costos de elaboración, por ejemplo, de una feria, de una exposición, de un seminario. Y finalmente tenemos también el marketing directo en la promoción. El tener el contacto con el cliente no ha pasado de moda y sobre todo es conocido también como la recomendación. También es conocido como el marketing boca a boca. Yo le digo a un amigo, a un conocido, a un familiar, existen unas hamburguesas en el sector de la Gaspar de Villarroel, en el sector de San Borondón, en el sector del centro, que me permita a mí promocionar. Permítanme un ratito, por favor. Ya. Perdón, un momento. Entonces hablábamos acerca de que uno de los el marketing más efectivo y la promoción más efectiva es el boca a boca, las referencias, ¿no? Vamos a avanzar. Tenemos otra variable del P del marketing que es la plaza. La plaza es el lugar donde yo voy a vender mi producto. Hoy en día puedo yo tener un local, pero también puedo tener una tienda virtual. Entonces, ¿qué alcance tiene mi establecimiento? Si yo tengo una pizzería, por ejemplo, la pizzería puede tener un alcance si está ubicada en una zona exterior, por ejemplo, acá en Quito hay zonas, por ejemplo, como el Valle de los Chillos, Guayabamba o Calderón o Carapungo, entonces, que son como microciudades y tienen un montón de gente, entonces yo como pizzería podría solo abarcar esa parte del valle. Entonces, ese sería mi territorio, ¿no? Porque
Es complicado también abarcar una ciudad de una gran extensión. Quito tiene alrededor de 2,5 millones de habitantes, Guayaquil también tiene una cantidad similar. Entonces, como local, como establecimiento, es muy complicado que yo pueda abarcar a toda la ciudad. Entonces, incluso, por ejemplo, los centros comerciales, por eso es que hay centros comerciales ubicados tanto al norte, centro y sur de la ciudad para abarcar un determinado territorio, ¿no? Un determinado sitio. Entonces, mi plaza normalmente puede abarcar el barrio donde yo me ubico e incluso hasta unos 5 barrios a la redonda, ¿no? No más, sobre todo dependiendo de mi capacidad. Dentro de los canales de distribución hay lo que se conoce como el canal mayorista, que incluso antes del mayorista está el fabricante. Entonces, el fabricante, como por ejemplo Confiteca, el fabricante como Bunki, como Venus, como Pinto, por ejemplo, el minorista, en cambio, ya sería una persona que le compra al fabricante, al mayorista, incluso puede ser visto como un distribuidor, ¿no? Donde hay una empresa, por ejemplo, que se llama Tecnomega, que vende artículos tecnológicos al por mayor y les vende solo a los minoristas. Si es que yo no estoy registrado como minorista, entonces no puedo yo ir a comprar como consumidor final. El detallista son las tiendas, por ejemplo, ¿no? Las pequeñas tiendas, las boutiques, las panaderías, ¿no es cierto? Son detallistas que llegan hacia el consumidor final. Y yo tengo que decidir qué tipo de empresa voy a crear. Si es que voy a ser un mayorista y tengo la capacidad de producir a nivel industrial y de vender a granel a los minoristas y a los detallistas, o si yo quiero un pequeño establecimiento para poder llegar al consumidor final, ¿no? Entonces, incluso en cada ciudad existe un mercado mayorista donde los consumidores pueden ir a comprar los productos con descuento. Incluso hay una tienda denominada El Titán, ¿no? Que es de la corporación La Favorita. Yo debo registrarme como mayorista para poder comprar en El Titán y debo tener una tarjeta especial para realizar esa compra, ¿no? Entonces, hay canales directos. Los canales directos podemos ver el canal uno, ¿no? El canal uno que es el canal directo que llego al consumidor final, pero en los otros canales, en el canal 2, 3 y 4, existen intermediarios. Entonces, cuando existen esos intermediarios, también el producto se incrementa de precio, porque no es lo mismo comprarle directamente al fabricante o al mayorista que comprarle al minorista o al detallista, ¿no? Por eso es que el producto se incrementa de precio. Y hoy en día con el Internet, ventajosamente, nosotros podemos comparar precios y ver dónde podemos comprar más económico. Incluso podemos llamar, mandar un mensaje si es que existe la cantidad de productos, si es que existe también la posibilidad de tener esos productos a menor precio dependiendo del canal de distribución al cual nosotros nos enfoquemos para poder comprar. Hay un tema muy importante dentro del canal de distribución que es el volumen de ventas. ¿Cuántos productos la empresa está en capacidad de vender al año? ¿Cuántos productos está en capacidad de distribuir? ¿Qué cantidad de dinero la empresa tendrá para poder vender estos productos, ¿no? Y no necesariamente, bueno, se hace un análisis de planificación de venta al año, pero yo puedo tener un análisis mensual, un análisis trimestral, dependiendo también del producto, porque, por ejemplo, hay galletas que solo salen por temporada navideña. Los caramelos se venden más por temporada navideña. Entonces yo puedo diseñar incluso como restaurante un menú especial
para la venta en Navidad o la venta en la época de San Valentín. Entonces, mi planificación no necesariamente tiene que ser en un año, ¿no? Sino también puede ser trimestral, semestral, incluso para determinar qué es lo que voy a vender y cuánto voy a vender. Lo que se busca principalmente es en el marketing evitar la caída de la venta de los productos, evitar también la caída del posicionamiento de una marca. Cuando nosotros aplicamos ya el marketing mix, lo que buscamos principalmente es posicionar, incrementar las ventas, mejorar la participación de la empresa, ¿no es cierto? Ganarle a la competencia, tener un nivel competitivo y productivo que sea bueno en el mercado. Este análisis e interpretación de los datos tiene que ver principalmente con los cuestionarios también que nosotros aplicamos anteriormente, porque ya sabemos qué es lo que vamos a vender. Codificamos esta información, introducimos estos datos dentro de la empresa para, por ejemplo, mejorar la información. Por eso es el hecho de que hay especialistas en análisis de datos. Hay la parte también de limpieza de datos que a veces no nos dicen nada, ¿no? Entonces, debemos realizar una tabulación, un análisis y una interpretación de esos datos para poder tomar decisiones. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo les va con los cuestionarios? ¿Ya desarrollaron los cuestionarios de la encuesta o de la entrevista que ustedes quieren aplicar? Por mi parte ya lo realicé. Ya. Entonces, vamos a revisar un cuestionario porque precisamente ahí lo que se busca es la validación y la edición de ese cuestionario antes de su aplicación. Déjenme ver si puedo ingresar Profe, un una momento en el aula pregunta, por virtual. Diga. favor. Parece que es fuera del tema, pero no sé, ¿usted qué le parece, usted como experto en marketing? Lamentablemente quieren hacer esta situación de prohibir y ¿cómo es? Y expender, por ejemplo, los pollos asados, normalmente los chanchos que se cuelga para hacer la venta, que quieren implementar a nivel nacional. ¿Qué le parece a usted de este tema? Ya, principalmente es lo que se habla a nivel de exhibición, ¿no es cierto? A nivel de merchandising. Obviamente, las grandes empresas tienen la capacidad de mejorar sus exhibidores y de tener los productos en lugares adecuados. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros nos vamos al mercado, ¿cierto? A un mercado tradicional y en el mercado tradicional nosotros vemos colgados la pata del chancho, la pata de red, ¿no es cierto? En el mercado. Pero si nosotros vamos al supermercado, en el supermercado está el producto en un envase hermético, en un envase que le protege al producto, ya la carne se encuentra en mejores condiciones y está en una nevera, ¿no es cierto? Entonces, precisamente lo que se trata de cuidar es la salubridad, la higiene, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, como les decía, en el mercado es mucho más complicado, en el mercado tradicional, de que yo pueda llevar un exhibidor y que este exhibidor tenga la temperatura adecuada para que el producto sea exhibido, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vamos al mercado o vamos a ciertas tiendas, a ciertas carnicerías, ¿no? Vemos el producto colgado en un gancho, ¿no? Sea de cualquier tipo de animal faenado, entonces lo que se busca principalmente es mejorar las condiciones de salubridad y de higiene. Era lo que mencionábamos acerca del merchandising, ¿no? El merchandising se encarga de la exhibición del producto. Entonces, lo que se busca, por ejemplo, es evitar que mucha gente, bueno, sobre todo ya en las zonas urbanas, ya
ya no tenemos los camales tradicionales o no existen también estos camales de contrabando, se puede mencionar, sino que ya todo viene desde un camal controlado por el municipio, ¿no? Entonces que va directo a las carnicerías y que va también directo a los supermercados, pero ya con mejores condiciones. En el tema, por ejemplo, de los DDD, de las zonas rurales, entonces hay que tener un poquito más de cuidado, sobre todo porque a veces se faena a los animales y se los faena en el piso, por ejemplo. Una vez que son faenados, se los cuelga en un gancho, se los tiene ahí en la vereda, entonces no son las mejores condiciones para la exhibición y para la venta del consumidor, ¿no? Principalmente es por eso que se busca mejorar las condiciones de productividad, de faenamiento, de exhibición, ¿no? Que también tiene que ver con el marketing y también tiene que ver con el tema legal y el tema sanitario, ¿no? Pero en Vamos. este caso también estarían siendo, como decir, apartados ya los pequeños productores, como usted acaba de decir, en los mercados. Normalmente usted pues va en el mercado, encuentra, por decirle, un pollo, la carne, la pata de res, la pata de chancho que está colgada, mientras que en los supermercados también tenemos que tener en cuenta que a veces muchos de los lugares de esos también manejan con muchos preservantes y también solo le mantienen demasiado tiempo. Aparte de eso, también estamos viendo, por decirle, según lo que dicen las noticias, ¿no? Van a suspender, por decirle, a exhibir lo que está, va a comer usted un pollo asado, ya no va a verlo directamente de lo que sacan los pollos, sino tendrían que tenerlo oculto a la cuenta ahora eso. Claro, porque dentro del marketing, como dicen, la comida entra por los ojos, ¿cierto? Entonces, la exhibición que normalmente solían hacer los asaderos de pollos es que el asador se lo ponía por poco afuera del establecimiento. Se lo pone en cerca de la puerta, ¿no es cierto? Para que el consumidor pueda ver el producto. Entonces, sí, lo que se trata también es el hecho de cómo se exhibe, ¿no es cierto?, el producto, porque cuando nosotros vamos a KFC, a estas grandes multinacionales y grandes cadenas de alimentos, vamos, por ejemplo, a McDonald's, si bien es cierto, la cocina está a la vista detrás de la caja. Sin embargo, el producto no está a la entrada como normalmente solemos ir a una picantería o un restaurante y la señora está con el sartén de la fritada a la entrada de su establecimiento. Si es por poco, a veces en la vereda, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se busca también controlar porque acá en, en Quito hay una parte, incluso en los mercados, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos al mercado de Riobamba, al mercado de Cuenca, al mercado de Loja, al mercado provincial, ¿no es cierto? Entonces tienen como que el chanchito salido del restaurante y tienen también a los pollos, ¿no es cierto? Con las papas y dicen que ofrecen el seco de pollo y tienen en exhibición. Entonces, normalmente la gente pasa y muchas veces, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Tradicionalmente, lo que hacen es darle un pedacito, ¿no es cierto? Del hornado, darle un pedacito de fritada. Acá en Quito se vende también los chinchulines, las tripitas, ¿no es cierto? Asadas. Entonces, usted pasa por estos establecimientos y le dan un pedacito para que pruebe, ¿no es cierto? Entonces, lo que se busca principalmente también es que se cuide las condiciones de salubridad. Eh, lo que se va a hacer es mejorar, ¿no? Evitar principalmente que, como mencionábamos, de que la gente faene los animales en el piso y luego los cuelguen y los pongan en la vereda, ¿no? Deberían tener principalmente un lugar donde los puedan enfriar, tener adecuadamente, ¿no es cierto?, la exhibición. Me imagino que
que incluso se van a crear algunas neveras especiales para poder que exista la exhibición, normalmente como suelen haber en los supermercados. Obviamente, quienes salen afectados son los pequeños productores. Sin embargo, porque los grandes supermercados, ellos ya están listos, ellos ya exhiben los productos adecuadamente, ¿no? Pero yo como pequeño productor debo adaptarme, ¿no? Y debo también mejorar las condiciones en las cuales yo presento mi producto, ¿no? Vámonos un poquito a la parte de la encuesta. Aquí tenemos el modelo que usted mismo ha diseñado, Hugo. Dice, ¿ha tomado alguna vez helado de café? ¿No? Ahí sería bueno poner, como yo les decía, opciones, ¿no? Veo que tiene un enlace de un Forms, entonces está ya creado el Forms. Déjeme ver si puedo abrir, incluso contestar, porque lo ideal es, dice que necesito permiso, no tengo permiso, ¿ya? Lo ideal. Perdón, entonces me falta ponerle el permiso ahí, ¿verdad? Claro, cuando Ya. yo creo un Forms, tengo que poner que esté abierto para cualquier persona que tenga el link, ¿no? Recuerden que cuando yo voy a hacer una investigación de mercados, muchas veces yo no conozco a la persona que yo investigo, ¿no? Entonces debe estar habilitado y abierto, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, yo le recomiendo que ponga opciones, ¿no es cierto? Que me imagino que está en el Forms. ¿Cuánto pagaría por un helado? Colocar también, ¿no es cierto? Más opciones porque tenemos solo dos, el de 50 centavos y el de $1. Y yo podría empezar por 25 centavos. Hay unos pequeños heladitos, incluso en Salcedo. El típico helado de Salcedo es un pequeñito, ¿no? Que vale 25 centavos. Entonces yo podría empezar desde 25, 50, 75 y $1. Entonces, de esa manera yo tengo más opciones, ¿no? Profe, perdón que le interrumpan. En el Dígame. año pasado, bueno, tuvimos los alumnos de campo de acción o PPE, que se llama. Oiga, para una exposición que tuvimos al final, hicieron unos helados, pero de este porte, oiga. Una Ya. habilidad increíble que le hicieron helados de frutas. Ok. Entonces, muy buena iniciativa de los muchachos, ¿verdad? Porque estaban, inclusive, por decirle, vendían a 25 centavos, pero eran unos como juguetes, como se dice comúnmente, pero tenían una buena iniciativa en ese aspecto. Bueno, cuando hablamos de emprendimientos, cuando hablamos de productos, por ejemplo, hay personas que se pueden especializar en la elaboración de un producto pequeño, ¿no es cierto? Por ejemplo, las personas que elaboran bocadillos, ¿no es cierto? Para fiestas, para eventos, para graduaciones, yo puedo crear unas pequeñas empanadas para una graduación. Entonces, pero cuando yo voy, por ejemplo, a comprar en un mercado, ¿qué es lo que sucede en el mercado? Una empanada de viento ya no parece, ya ni siquiera ingresa en el plato a veces, ¿no? O cuando voy a comprar incluso en un mercado y voy a comprarme un almuerzo, voy a comprarme un hornado, ¿no es cierto? Me ponen hasta mayor cantidad. Entonces, ese es uno de los beneficios que yo puedo tener de la compra de un producto en el mercado. Pero cuando yo voy a un hotel o cuando yo voy a un evento, como les mencionaba, las empanadas, los bocaditos son pequeñitos, ¿no? Entonces, eso va a depender precisamente del tipo de emprendimiento y del tipo de producto que yo quiera ofrecer. Hay personas que se especializan en una cantidad pequeña, en elaborar productos pequeños, y hay personas que se especializan, por ejemplo, en elaborar grandes productos. Como les decía, por ejemplo, las empanadas de viento. Hay unas empanadas de viento, hay unas empanadas de morocho, hay unas empanadas, ¿no es cierto?, rellenas que son enormes, ¿no? Y que se pueden comercializar.
dependiendo también del tipo de cliente al cual yo me dirija. Analicemos la cantidad. Cuando yo hablo de la cantidad, póngame en la unidad de medida que yo voy a utilizar. Por ejemplo, si estoy hablando de algún líquido, voy a poner en mililitros. Si estoy hablando de un producto ya más sólido, por ejemplo, la harina está dado en gramos, ¿no? Entonces ahí tienen que decirme la cantidad. Si yo hablo, por ejemplo, de un helado pequeño, ¿no es cierto? Puedo decir que puede tener unos 30 mililitros, o de una bebida, si es que yo estoy ofreciendo, hablábamos, por ejemplo, de vender un agua aromática a base de té de aguacate. Entonces ahí yo puedo hablar de mililitros, ¿no? Entonces ahí deben investigar un poco acerca de la unidad de medida y hablarme en mililitros, en gramos, en litros, ¿no es cierto? Les voy a poner aquí gramos o litros. Ya también hablamos acerca de le gustaría recibir a domicilio. Entonces ahí hablemos un poco acerca de la forma de compra del producto. Forma de compra puede ser en un local comercial, ¿no es cierto? Podemos hablar en un mercado tradicional, podemos hablar en una tienda virtual, incluso podemos hablar en un supermercado, ¿no? ¿Qué pasaría si yo me pongo a vender litros de helado? ¿No es cierto? ¿Dónde quisiera comprar estos litros de helado? ¿Qué más tenemos? ¿Le gustaría tomar el helado? Miren, a eso nos referíamos el día de ayer, de que la pregunta sea muy general, ¿no es cierto? ¿Le gustaría tomarlo en familia o amigos? Ahí se confunde la pregunta si es que es un producto bebible, es un producto, en este caso es un helado, ¿no es cierto? Entonces yo debo mejorar la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo consumiría el helado de café? ¿O con quién? ¿Con quién consumiría el helado de café? Y ahí yo puedo poner las opciones, ¿no? A amigos, B, familiares, C, compañeros de trabajo, y de forma individual. ¿Cómo le gustaría? ¿En cono o vasos? Entonces también debemos mencionar la presentación. Presentación del producto. Presentación del producto. Ahí también ponemos el cono, el vaso, tulipán, eh, tarrina, incluso podemos mencionar otro. ¿Estaría dispuesto a recomendarlo? Si no, tal vez también podemos poner, ¿no? ¿Le gustaría natural
o más dulce? Hablábamos de los sabores de los helados en la parte de arriba, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del sabor natural, podemos hablar de el endulzante, ¿no? ¿Qué tipo de endulzante prefiere? Azúcar morena, azúcar blanca, stevia. Y también podemos poner sin azúcar. Listo, entonces miren ustedes, por ejemplo, antes de aplicar la entrevista o la encuesta, es muy importante que ustedes puedan hacer revisar a una persona, ¿no es cierto? A un compañero de trabajo, a un amigo, a un familiar, para poder mejorar la encuesta o la entrevista, ¿no? Una vez hechas las correcciones, en este caso el compañero ya tiene las correcciones, entonces ya podría aplicar y modificar primero modificar el forms y luego aplicar, ¿no? Primero realice por favor las correcciones, Hugo, para poderlo aplicar, ¿no? Vamos a las diapositivas. Ya. Ok, ya tenemos hecha la validación, por ejemplo, del compañero y ya tenemos, tiene que realizar la edición, el cambio para poderlo aplicar. ¿No? La validación precisamente es el proceso de comprobar que las preguntas estén bien diseñadas. Realizamos lo que se conoce como una entrevista o una encuesta piloto y de allí yo llevo a cabo de manera específica mi entrevista y qué mejor, por ejemplo, que Hugo, que está en Loja, pueda mandar este link, este form, para que puedan contestar los compañeros que están en otras ciudades, ¿no es cierto? Están en Guayaquil, están en Cuenca, en Quito, en cualquier otra ciudad. La validación del cuestionario es muy importante porque hay preguntas que aparentemente son sencillas, ¿no es cierto? Y yo digo, ¿cómo no va a entender cuando yo le estoy preguntando el tema de, ¿le gustaría consumir poco, bastante o mucho? ¿No es cierto? Pero ese poco, bastante o mucho es distorsionado dependiendo de la persona a la cual yo le pregunte. Porque si yo le pregunto a un adolescente qué es bastante para el adolescente tranquilamente puede comerse un litro de helado, ¿no? Un helado en tarrina. Pero si yo le pregunto a una persona que se cuida en la comida y que no consume muchas calorías, entonces puede mencionar que bastante es un helado, por ejemplo, en cono, ¿no? Entonces dicen, no, a mí denme solo una cucharita de helado, unas 2 cucharitas y basta, ¿no? Entonces, por eso es importante la validación, ¿no? Muchas veces se solicita que nos digan principalmente, por ejemplo, en qué ciudad se encuentra usted. No necesariamente que me especifique la dirección, pero sí que me especifique, por ejemplo, el barrio o la ciudad o el sector, ¿no es cierto?, donde vive. Si yo realizo las encuestas o las entrevistas, yo le puedo preguntar dónde vive usted o dónde reside usted, en el norte, en el centro o en el sur de la ciudad, porque los consumidores cambian, ¿no? Varían dependiendo de, no, por ejemplo, las personas que viven en el norte pueden preferir otro sabor de helado, o otra cantidad de helado. Y las personas que viven en el sur pueden preferir, por ejemplo, lo que yo les mencionaba, hasta un litro de helado.
Esta información no se emplea para el análisis de datos, solo se recopila para constituir la base de validación. Entonces, muchas veces la primera encuesta, incluso la segunda encuesta, no se presenta. La que se presenta es la tercera encuesta que ya está validada, que ya está corregida. Y esa es la que yo presento en mi informe, ¿no? Final. El objetivo de la validación es detectar también de que exista algún tipo de fraude por el entrevistador. También hay que seguir las instrucciones fundamentales cuando yo hablo de una empresa seria que realiza encuestas y entrevistas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Normalmente las encuestadoras o las empresas que realizan investigaciones de mercado han solido coincidir o tener datos similares con los datos verdaderos cuando ya se termina, por ejemplo, unas votaciones. A boca de urna, cuando se realizan encuestas de por quién votó o por quién va a votar, o también en qué pregunta usted votaría sí o por qué pregunta votaría no, normalmente hay empresas que coinciden, ¿no? Las encuestadoras coinciden con los datos que nos dan los medios de comunicación y con los datos que se sacan al final de los resultados. Pero hay que tomar en cuenta que hoy en día, cuando tenemos los links que nos envió, que tiene Hugo, a veces hay que ponerle también la configuración para que se responda una sola vez. ¿Por qué? Porque hay veces que una sola persona puede responder varias veces, ¿no? Y electrónicamente esos datos pueden estar sesgados. Por eso es muy importante la manera en la que se administran y se realizan las entrevistas, las encuestas, los focus group, la observación científica para que se dé la información de forma correcta, completa, verídica y yo pueda analizar los datos, ¿no? También la validación. Cuando hablamos de completar las entrevistas, la compañía de investigación se pone en contacto telefónicamente, por correo electrónico, por WhatsApp, para realizar las encuestas. Ahora ya no es necesario realizarla de puerta en puerta. Hay empresas que todavía lo hacen, pero hay empresas que también realizan las investigaciones en el supermercado o le abordan en un centro comercial para poder realizar la encuesta o la entrevista, ¿no? También a nivel telefónico, que todavía, por ejemplo, si nosotros vamos a, seguimos un curso, o también cuando vamos a hacer reparar un auto, o cuando tomamos un seguro, compramos un seguro de vida, de salud, nos llaman por teléfono a preguntar qué sucedió con el servicio que estamos recibiendo, si estamos satisfechos o no, ¿no es cierto? Eh, También las áreas en las que se abarca la validación tiene que ver con la realización de la encuesta de forma en el lugar, ¿no? Se habla de el trabajo de campo. Las personas entrevistadas deben reunir las características. Nosotros normalmente a veces les preguntamos, por ejemplo, acerca del helado del café. Inicio. ¿Usted consume café, por ejemplo? ¿A usted le gustaría consumir un helado de café? Y hay clientes que dicen, no, a mí me altera los nervios, a mí no me deja dormir el café. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Si yo no quiero consumir un producto que tenga que ver con el café, entonces el resto de la encuesta ya no se realiza, ¿no? Porque hay personas que supuestamente realizan investigaciones de mercado y supuestamente todos los encuestados y todos los entrevistados contestaron, pero hay personas que no consumen un determinado producto o que no compran un determinado producto. Por eso hay eh, preguntas en las cuales precisamente nos ayudan a detectar si es que consume o no consume ese producto. Vamos a suponer, por ejemplo, recientemente yo tuve un proyecto relacionado al café. Era una gelatina de café, ¿no? Pero habían personas que preguntaban
porque el café era prácticamente hecho como capuchino y de ahí cuajado con gelatina. Entonces el capuchino tiene leche y hay personas que dicen, no, yo no puedo consumir ese producto porque soy alérgico a la lactosa, ¿no? Entonces, cuando realizo las investigaciones, hay personas que me responderán que no consumen ese producto, ¿no? También hay que cubrir toda la encuesta. Normalmente debemos hacer, si es que ya me dice que no consume ese producto, pues ya no tengo necesidad de que me responda el resto de preguntas. Pero si me dice que sí consume ese producto, tiene que responderme todas las demás preguntas, ¿no? Yo debo tratar de que mi encuestado responda a las preguntas, ¿no? El otro tipo de problemas es que el entrevistador a veces no es muy cortés, a veces el entrevistador quiere que contesten rápido, ¿no? El tema de la apariencia, la forma en la cual están redactadas las preguntas, tienen que siempre ser preguntas claras, sencillas, respetuosas, ¿no? El proceso para comprobar los cuestionarios se llenan correctamente y completamente. Tenemos que buscar de que la persona conteste hasta el final. Ya editamos las preguntas y aquí es muy importante que se edite de acuerdo a lo que nosotros queremos conseguir del futuro cliente o del consumidor actual. Se realiza lo que yo siempre menciono, es una encuesta piloto o una entrevista piloto antes de aplicar la investigación final, ¿no? Entonces, ventajosamente ahora yo puedo enviar a que me contesten el link en diferentes partes del país, incluso a nivel mundial. Pero tengo que ver que también esté relacionado con la segmentación que yo realicé. También hay preguntas que el entrevistador dejó sin formular ciertas interrogantes. Y en este problema principalmente se abarcan cuando las preguntas no han sido validadas, las preguntas no han sido editadas, los cuestionarios no siguen un cierto régimen, reglamento, norma. El hecho es, por ejemplo, cuando yo aplico el sí o no, o también aplico si el producto es bueno, muy bueno, excelente, regular o malo, ¿no? Entonces, o no utilizo una escala, califique del 1 al 5 o califique del 1 al 10, que tanto le pareció el curso, qué tal le parece el agua, qué tal le parece las empanadas, el café, ¿no es cierto? Entonces tengo que poner una escala para que el cliente pueda entender y contestar. Revisar también el tema de las preguntas abiertas, porque si yo dejo una pregunta abierta es mucho más difícil de tabular. Aquí entramos en la parte tediosa, ¿no? Editar las preguntas, elaborar el cuestionario, elaborar la investigación, a usted debe gustarle investigar, ¿no? ¿Quién es curioso aquí? Levante la mano. ¿A quién le gusta el chisme, saben decir? ¿A quién le gusta entrevistar a las personas? ¿No? ¿A quién le gusta enterarse de lo que hacen las otras personas? ¿No es cierto? ¿Qué consume? ¿Cuánto consume? ¿Dónde consume? ¿Con qué frecuencia consume? ¿Cuánto gasta? ¿Qué con quién consume? ¿No es cierto? Obviamente hacerlo ya de manera profesional, porque eso de decirme, o sea, con quién te gustaría consumir un helado? ¿Con tu amigo, con tu familia, con tus conocidos, con tus compañeros, ¿no es cierto? Individualmente. Entonces, eso me dice incluso a manera de análisis, yo como investigador de mercados, por eso también recibo a veces una materia que se llama comportamiento del consumidor. También dentro de la publicidad tengo que analizar cómo redacto el mensaje, cómo llego a mi consumidor, cómo atraigo a los clientes y ahí se relaciona mucho el tema también de obtener información para luego poderla procesar, ¿no? A veces es un poco tedioso estar contando, ¿no? Ventajosamente la tecnología, hoy en día si yo lo coloco en un forms del correo electrónico como Google, como también Outlook,
Oh, ¿qué otro correo hay? De Yahoo, ¿no? Entonces, me permiten a mí ya obtener los datos directamente. Me dicen, 20, 50, 100 personas han contestado su forms. 20 dijeron que sí consumirían el helado, 10 dijeron que no les gustan los helados, 5 dijeron que les gusta el sabor a café, 10 dijeron que les gusta el sabor a vainilla. Entonces ya nos dan los resultados. Es mucho más fácil. La tecnología nos ha permitido hoy en día tabular los datos para que simplemente nosotros podamos realizar el análisis, ¿no? Entonces, cuando incluso ya después de aplicada la investigación de mercado, tenemos ciertos errores y decimos, yo debía haber puesto otro sabor, yo debía haber puesto otra opción, yo debía haberle dicho el lugar que le gustaría consumir el helado, porque ya, ok, todo contestaron bien, pero ¿compraría usted este helado? Y el precio, si me dicen que van a pagar 50 centavos, pero a mí me sale el costo de producción en 60 centavos, entonces yo formulé mal la opción, ¿no? Si es que el cliente también me dice que le gustan los pequeños helados de 25 gramos y yo estoy elaborando helados de 50 gramos, entonces también estoy preguntando mal referente a la cantidad, ¿no? Porque tiene que estar relacionado con la producción que yo tengo, con la marca que yo tengo, con la elaboración también del producto que yo tengo o voy a lanzar al mercado, ¿no? Entonces, tengo que analizar previamente lo que voy a preguntar. El proceso de agrupar y asignar códigos numéricos, por eso siempre digo que las preguntas deben ser de opción múltiple, ¿no? Y también la codificación, deben estar la pregunta número 1, a veces hay la pregunta 1.1 también relacionada, hay preguntas que se pueden correlacionar, que se pueden combinar. La pregunta del precio, por ejemplo, con la cantidad, porque no es lo mismo que el cliente me diga, sí, estoy dispuesto a pagar $1, pero yo estoy ofreciendo tarrinas de 1 litro de helado. Entonces, la cantidad también muchas veces debe relacionarse con el precio que yo voy a ofrecer, ¿no? Por eso la codificación de las preguntas y la correlación de las preguntas también se relacionan en nuestro cuestionario. Vamos a ver un pequeño video. Déjenme compartirles. Y antes de ver el video, Mindy me pidió. ¿me confirman si se logra escuchar? ¿Sí? Listo, Sí. entonces permítanme. Pidió que fuera con ella un minorista local para que pudiera ver cómo vive el producto en ese entorno. ¡Wow! ¡Qué buen exhibidor! Sí, es muy bonito. Es una de las exhibiciones de 3,5 metros. Un exhibidor de 3,5 metros de cualquier marca del país es algo importante para un minorista. Se ven marcas como DeWalt y Honda, y miras Harvest y tienen 3,5 metros. Me sorprende el espacio que les han dado. Sí, y es Significa porque... que te están vendiendo bien. Sí, Mira eso. son muy lindos. ¿Hacen cajas para esto? No, porque... ¿Podrían? Sí. Así que podrían Sí, tener una división de pollos y otra de abejas. sí, absolutamente. Con los mismos materiales hay una oportunidad para hacer crecer los negocios con el mismo minorista. En el fondo pienso cómo ganar más dinero. Que me hayas traído hasta aquí hace que me entusiasme más la oportunidad de hacer crecer el negocio. Tener la distribución ya establecida con un minorista significa que ya hay una relación. Me estoy dando cuenta de que no están utilizando ninguna forma de comercio además de vender y depender de que los minoristas vendan. Tenemos que vender más productos en línea directamente al consumidor para obtener mayores márgenes.
Me gustaría convertir esta sala en su espacio para el comercio electrónico, porque vamos a poner en marcha este sitio web. Saca las cosas que quieres vender en línea. Sí, está bien. Hoy en día, aunque seas un mayorista para otras empresas, está bien tener una página web directa al canal de distribución al consumidor. Tienes que decirte a ti misma, espera, ¿por qué solo estoy ganando $45,000 al año con todos estos productos? Sí. Contraté a un tasador externo para que me dé una idea del rango del valor de la empresa. Es una fuente externa que puede dar información objetiva basada en datos que recogen de terceros. ¿Cómo estás? Soy Marcus. Hola, soy Ryan Hutchins. Ryan, gusto en conocerte. Sí, mucho gusto. En últimas, lo ideal para los propietarios de Harvest Lane es una evaluación que sea más alta que la deuda que está en los registros. ¿Te dieron todo lo que necesitabas desde el punto de vista financiero para hacer tu evaluación? Sí, y lo hicieron. Entonces vamos. Sí. Si la deuda de hoy es 7,2 millones, lo ideal sería un valor superior a eso para que puedan estar tranquilos de que hay un capital en su negocio. Este es el departamento de envíos y verás el producto allá abajo. Si la evaluación resulta menor, básicamente significa que en realidad el prestamista es el dueño de la empresa. Muy bien, vamos a lo importante. Sí. ¿Qué cifra debo poner aquí? Necesito que esa cifra sea una cifra grande. A continuación. Quizá no soy la mejor persona para dirigir esto. Odio ser la gerente general. Muy bien, vamos a lo importante. Sí. A ver, ¿qué cifra debo poner aquí? Necesito que esa cifra sea una cifra muy grande. Se trata de un rango de 8 a 10 millones de perspectiva empresarial. De 8 a 10 millones. Casi me desmayo, hablo en serio, porque eso les muestra un poco de luz al final del túnel que dice que hay valor en esta empresa. No sabía qué esperar. ¿Es una cifra buena o mala? Los 10 estarían bien. Obviamente. Obviamente más es mejor. Estaba a punto de decir más es mejor. La manera correcta como se debe ver esto es tomar el valor de la empresa que nos dio el evaluador de los 8 o 10 millones y restar la cantidad de la deuda que hay en esa cifra. En este caso particular parece que está entre 1 millón y 3 millones de dólares aproximadamente. Eso me da esperanza. No sé qué significará para la familia. Tenemos que convencer a los deudores de que en realidad están perjudicando su propio valor patrimonial. Completamente. Muchas gracias por venir. Sí, nos vemos, Marcus. Nos vemos, Mindy. Tienes que revisar cada una de estas cosas según los temas que quieres discutir ahora que tienes esa evaluación. Sé técnica. Ser técnica, si se convierte la deuda, se le quitaría la carga a la empresa. ¿Qué carga? Los intereses. ¿Cuánto cuesta? $40,000 al mes. Yo lo ralentizaría y lo haría más sencillo. Si no te pagara $40,000, invertiría esos $40,000 en inventario. Ok, Y rotamos nuestro inventario 7 veces al año. ok. Y esa es la cifra de la venta al por mayor. $40,000 de inventario son realmente $80,000 de ingresos al por mayor. Sí, Y si lo roto 7 veces al año, $80,000 por 7 es... 560,000. Muy bien, $560,000 son los ingresos adicionales que puedo generar cada vez que me libere de $40,000 de intereses. ¿Entiendes? Ok, estamos hablando de una empresa que busca crecer. Una empresa que tiene una línea de productos agrícolas, ¿no es cierto? Que incluso tiene un espacio en el sector, por ejemplo, hablamos de un supermercado o de un lugar como Ferritariato o Kiwi, ¿no es cierto? Entonces, esta empresa lo que busca es ampliar su línea de productos, ¿no es cierto? Entonces, por ahí tenían una estantería, por ejemplo, en el tema de los pollos, ¿no es cierto? Y una estantería también decían que vendían productos relacionados con la apicultura, ¿no? Las abejas. Entonces, los exhibidores y los productos que tiene, ¿no es cierto? Tendríamos que consultar a los consumidores si es que están dispuestos a comprar la nueva línea de productos. Entonces, ahí tendría yo que consultar no solo a los futuros clientes, sino también tendría que consultar a los inversionistas. Hablaban, por ejemplo, en el video, este tipo de programas que les recomiendo ver en YouTube se llama El Socio, de cómo mejora las compañías, de cómo mejora el tema de las inversiones, la reducción de costos, de cómo mejora la presentación del producto, ¿no es cierto? ¿Qué más pudieron ustedes visualizar en el video que acabamos de ver? Hablan de montos, de cuánto pueden recuperar, de los
No se le escucha, profe. Ya. El día de ayer habíamos visto acerca de el costo de producción, ¿no es cierto? Y muchas veces no se relaciona el tema de la cantidad, la calidad y el costo de producción. Por eso también nuestra entrevista o nuestra encuesta debe estar relacionado, ¿no es cierto?, con el tipo de respuesta que yo quiero conseguir. Vamos a compartirles nuevamente la presentación. Ya, entonces, el listado de respuestas puede ir relacionado con las codificaciones y el producto o el servicio de mi compañía, tener listo para que el cliente simplemente o la persona que está contestando ponga un check, un sí o no, ponga un del 1 al 5, o ponga también el tema de la cantidad, ¿no es cierto? O del valor que estaría dispuesto a pagar para evitar una respuesta distinta, porque el cliente me puede decir, yo quiero pagar 30 centavos por el helado, otros 40, otros 50, 60, 70. Entonces, ahí va a ser mucho más difícil tabular, ¿no es cierto? Entonces, también tengo que elaborar la muestra que ustedes ya saben de las respuestas. Ustedes también ya saben el tema de, aquí hablamos por una marca de cervezas. ¿Por qué sabe mejor la respuesta? ¿Por qué sabe mejor la cerveza? Puede ser, por ejemplo, por el tema de el tipo de sabor que tenga. Puede ser una cerveza con café, una cerveza con picante, una cerveza con sabor a miel de abeja, por ejemplo. Una cerveza tradicional que suele la cerveza de cebada, ¿cierto? Entonces, ¿qué le parece la calidad de la cerveza? Es excelente, muy buena, buena, mala, regular, ¿no? Entonces, si yo voy poniendo las opciones, es mucho más fácil de responder, de consolidar las respuestas, de tabular, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos una pequeña tabla que combina las respuestas, que es mucho mejor cuando yo ya realizo, ¿no es cierto?, la tabulación. Al final tiene que decirme, en la pregunta uno respondieron, el 75% respondió que sí consumiría el helado de café. En la pregunta 2 me dice que sí estaría dispuesto a probar un helado en cono. Por ejemplo, el 50% en cono, el 25% en tulipán, el otro 25% en tarrina, ¿no? Entonces voy elaborando una tabulación ya de forma general de acuerdo a las preguntas que yo realicé. Se va consolidando la información y sobre todo cuando yo consolido la información debe estar en porcentaje, ¿no es cierto? Porque de lo contrario, es mucho más fácil analizar los porcentajes, la parte numérica, ¿no? Realizar tablas, realizar gráficos que me permitan a mí tabular la información, interpretarla, ¿no? Aquí tengo también la parte de igualar las respuestas individuales, igualar también las respuestas que me van dando a nivel general, codificar toda la información, escribir en números, en estadísticas. Yo siempre les digo, a ver, va a incrementar las ventas, pero dígame en qué porcentaje. Los clientes prefieren tal sabor, pero dígame en qué porcentaje, ¿no? Para poder interpretar y transformar esa información de forma que se pueda leer y se pueda analizar de forma mucho más rápida y que se pueda analizar por cualquier estudiante. A ver, vamos a realizar una tabulación.
Normalmente el café ya tiene un sabor, ¿no es cierto? Pero yo le puedo decir qué sabor adicional. O qué sabor no es adicional, sino qué sabor, qué combinación. ¿Qué combinación podemos? De sabor. De helado de café le gustaría consumir. Entonces yo puedo mencionar, por ejemplo, café con vainilla, café con manjar, usted que da clases de comunicación. Café con, eh, ¿qué más? ¿Qué otros sabores? Almendras. Almendra, café, vainilla, almendra. ¿Qué otro sabor se les ocurre de helado? ¿Qué combinación se les ocurre? Mm, Mora, Café con mora. Incluso hay un nuevo café que está saliendo con limón, ¿no? manzana verde, Y vamos a poner otros. Ok, el día de ayer nosotros teníamos 339 personas para encuestar. Entonces realizamos una pequeña tabla, aunque esto ya nos da el Forbes, ¿no? Incluso el gráfico. Entonces aquí podemos descripción. Aquí podemos poner respuestas. Aquí podemos poner porcentaje. Acá abajo podemos poner total. Ya. Entonces, si el café con vainilla nos dijeron 125 personas que prefieren la vainilla. 70 dijeron que prefieren con manjar. 50 dijeron que desean con almendras, ¿no es cierto? Unas 40 personas dijeron que quieren con mora, aunque pongamos más, unas 80 personas con mora. Con limón, algunas personas que dicen, me parece que no combina mucho, ¿no es cierto? Con manzana pueden pedir unas, ¿cuántas será? Unas 64 personas y otros, entonces vamos a sumar y ya nos pasamos. Aquí podemos bajarle a 110, 50, 40, 60, 17, 34. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos el total de 339 encuestas, ¿no es cierto? Ahora me van a sacar los porcentajes. Javier, ¿está conectado, Javier? ¿Cómo está?
¿Cómo ¿Cómo le está, va, Jason? Javier? ¿Me puede dar usted el porcentaje considerando de cuántas personas dicen? 110 personas me dicen que consumirían el sabor de vainilla, pero quiero saber en porcentaje cuánto me da esto. Em, Puede hacer el cálculo en el celular, puede preguntarle a la inteligencia artificial, pregu- preguntarle a un familiar, amigo conocido que tenga al lado, es que sí, utilizar. ¿Ustedes han visto Quiero ser millonario? sí. Ya, ahí existen ciertos comodines, ¿no es cierto? Dicen, pregúntele al público o haga una llamada telefónica. O sea, estaríamos hablando que 110 la mayoría es que recién es la primera clase que puedo conectarme ahora, entonces no he estado viendo las anteriores. Y, pero claro, he estado prestando atención ahora a la clase. Habría que sacar Ya, el porcentaje de, me imagino que es la mayoría, de los 339 estaríamos hablando que es más del, espera si el le que- hago sí, es el total, ¿no es cierto? la regla de tres. A ver, y el sabor de manjar. Linda nos puede decir el porcentaje del sabor de manjar. Katy me puede dar el porcentaje del el sabor de almendras, café con almendras. Hugo va a ser el porcentaje del café con mora. Tal vez un 37,29%. Déjeme ver. Ojalá me haya salido bien. Los 110 dividimos para los 339, ¿no? Estuvo cerca, Epa. Javier. Pero bueno, Solo más fácil con la división. le faltó 5 décimas. Ya, vamos a ver cuánto me sale gracias, Javier, el porcentaje del sabor de manjar. Linda tiene el porcentaje, El 15%. el 15%. El sabor de almendra, Katy tiene el porcentaje. Gracias, Linda. Era dividido para 339, ¿no es cierto? 339. Sí, era el 0,11. Ya, nos daría el 11%. El sabor de mora, Hugo, 0,17. el 17%. Ya. Entonces, vamos a comprobar 15, 11 y 17. O arriba en el séptimo piso, ahí no se ve. Dividimos, ¿no? El, el, el total, Pero no tendría que sacarle el total que usted está sacando el porcentaje, así también. en este caso estamos calculando el porcentaje de cada uno de los sabores, ¿cierto? Pero aquí el total no tendría que sacarle, sino tendría que sumarle, tendría que darme el 100%, ¿no? Entonces sí me da el 100%. Esa es la forma de comprobar. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando yo hablo de cómo puedo interpretar los datos de la investigación de mercados y yo estoy investigando, existe cierto sesgo. A veces
los futuros clientes o los encuestados contestan la primera opción que ven. Ah, dicen vainilla, que es el sabor que sí me gusta, ¿no? Pero si yo le pusiera mora al principio o almendra al principio, puede ser que me contesten esa primera opción. Y luego ven las otras opciones y depende también de sus gustos, ¿no es cierto? Dicen que el sabor que más consumen es el de vainilla, seguido, por ejemplo, del sabor de mora. Y en tercer lugar está el sabor de vainilla, ¿no? No, de manjar, perdón. Entonces, para interpretar estos datos, también lo que debo hacer es un gráfico, ¿no? Entonces, yo normalmente lo que hago es seleccionar la tabla y me voy a insertar. Entonces, selecciono el tipo de gráfico que quiero. Puedo seleccionar un pastel. Combinación de sabor de helado con café. Ya, entonces, en este caso, podemos verificar, por ejemplo, que el color azul, ¿no es cierto? O este color celeste, tiene el sabor predominante, se denomina, ¿no? Pero para tener una mejor interpretación, nosotros hacemos un clic derecho y lo que hacemos es, déjenme ver, formato de gráfico. Si está en el formato o título, etiquetas de datos. 110. Ya, aquí me dice cuáles son los resultados, quienes respondieron mayormente, ¿no es cierto?, dentro de el gráfico, dentro del pastel. 110 personas prefieren el café con sabor a vainilla, ¿no? Pero déjenme ver si hay otras opciones, porque aquí debe permitirme seleccionar la posibilidad. Debe permitirme poner el porcentaje. Aquí me dice el porcentaje. ¿Ya? Entonces, 110 personas me dijeron que les gusta el sabor a vainilla y que equivale al 32%. ¿No? Esto prácticamente es ir moneando un poquito con el clic derecho para que me salgan las etiquetas, ¿no? Porque a veces se puede confundir con los otros colores que son celestes y azules, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, el color azul no se diferenciaba, que el 8% prefiere el sabor. ¿Y dónde tenemos otro sabor? ¿No? Entonces, cuando nosotros vayamos a analizar estos datos, podemos mencionar que las combinaciones de sabor de helado con café que prefieren los futuros consumidores se enfocan principalmente en sabores tradicionales como la vainilla en un 32%, la mora en un 17% y el manjar en un 14%. Estos son los sabores que debe ofertar principalmente nuestra heladería. Entonces, convirtiéndose principalmente en un producto estrella, el sabor de café con vainilla, ¿no? Tendríamos que analizar también más adelante el tema de qué cantidad preferirían los consumidores, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Ya saben cómo calcular el porcentaje y cómo hacer tablas y gráficos antes de realizar el análisis.
Yo tengo dudas de la tablita, perdón, del gráfico. Eh, ¿Cómo hizo para que aparecieran ahí todos los datos automáticamente? Está silenciado. Sí, vamos a repetir nuevamente. Por ejemplo, borramos el gráfico, ¿no es cierto? Seleccionamos los datos, ¿no es cierto? Que queremos graficar, nos vamos a insertar, nos vamos a gráficos, ¿no es cierto? Recomendados. Incluso podemos seleccionar, por ejemplo, en este caso, se denominan barras, ¿no? La vez anterior seleccionamos el pastel y en este caso seleccionamos las barras, ¿no? Aquí donde dice título del gráfico, seleccionamos la pregunta que nosotros realizamos y ponemos control B, ¿no? Ya, ¿qué combinación de sabor de helado de café le gustaría consumir? Y aquí, así me sale el gráfico. Entonces, normalmente, si ustedes ven en la parte de abajo, tenemos el número de respuestas. Acá abajo sería el número de respuestas, ¿no? Y aquí lo que debo hacer es poner más, ¿no es cierto? Y donde ven más, aquí, por ejemplo, dice poner barras de sabor, etiquetas de datos. Ya, aquí dice poner etiqueta de datos. Ya, una vez que yo pongo etiquetas, me sale, por ejemplo, el porcentaje y me sale también la respuesta de cuántas personas respondieron 28. Los 28 que respondieron otros sabores equivale al 8.26%, ¿no? En el caso, por ejemplo, del café de limón, últimamente está de moda el café de limón. 17 personas respondieron que les gustaría un sabor de helado y limón, que equivale al 5%, ¿no? Mientras que el 32% respondió que le gustaría consumir un helado con sabor a vainilla. Incluso yo puedo pintarle de forma diferente, ¿no? Yo selecciono la barra y me voy acá arriba a los colores y le pongo un color diferente, ¿no? El de sabor a manjar. El de mora. Para tener una diferenciación. ¿Ya? ¿Está más claro cómo se realizan los gráficos? Sobre Sí, todo, muchas gracias. sobre todo esto les va a ayudar a nivel incluso profesional, ¿no? A veces nos piden hacer un informe. Yo que trabajo al menos en educación, me dicen cuántos estudiantes reprobaron o cuántos estudiantes pasaron, entonces, o cuántos estudiantes se matricularon, ¿cierto? Entonces se hace un informe de las personas matriculadas, de las personas inscritas, de las personas aprobadas, ¿no? Ya. Entonces vamos a regresar a nuestra presentación. Incluso cuando yo realizo ya la investigación y cuando yo estoy tabulando, puedo analizar el tema de, por ejemplo, de personas que no responden, ¿no?
hay personas que realizan una encuesta y pueden haberse saltado una pregunta, ¿no? Y puedo identificar errores en los cuales hay personas que se saltaron una pregunta, hay personas que no responden cuando se les pregunta, por ejemplo, de lo que hemos hablado, ¿cuánto gana? Pues dice, prefiero no responder. O incluso la edad. Hay personas que no les gusta decir qué edad tienen y dicen, prefiero no responder, ¿no? Entonces ahí se va identificando también el tema de los errores. También puedo analizar la programación, ¿no es cierto? Porque ventajosamente el tema de realizar una entrevista, una encuesta por forms, ya me arroja los resultados, ¿no? Ya me dice cuántas personas respondieron, cuántas personas dijeron que sí, cuántas personas dijeron el sabor, cuántas personas dijeron cuánto ganan, cuántas personas dijeron cuál es su nivel de estudios, porque si yo digo que voy a lanzar un helado de pitahaya, por ejemplo, ¿no? O lo que decía el compañero Santi, voy a lanzar un licor similar al tequila, ¿no? Entonces, de los pencos, del ágave. Entonces, normalmente, obtener el agua del ágave y el licor del ágave lleva su proceso. Entonces, se necesita de un tiempo de maduración, de un tiempo de procesamiento que puede hacer que el licor, o que yo incluso diga que voy a lanzar un helado, ¿no es cierto? Ustedes han probado el olor de rompasas. Entonces yo puedo mencionar que voy a hacer un helado de tequila, ¿no? Del agua del ágave. Entonces, puede ser que hay algunos que les guste, a otros que no. Entonces voy analizando quiénes respondieron, quiénes no respondieron, qué pasa también en la tabulación, cómo voy interpretando los datos, los resultados de mi encuesta, ¿no? Aquí tenemos un modelo, miren lo que ya realizamos, el tema de las personas, ¿no es cierto? ¿Cuál de las dos empresas de celulares cree usted que presenta un mejor servicio? Aquí deberíamos incluso incluirle a la empresa de CNT, que tiene, que también está en la competencia, ¿no? También existe una empresa, no sé si ustedes han escuchado de Maxi Plus, de Maxi Supermaxi tiene una empresa de telecomunicaciones o tiene un convenio en el cual usted puede obtener una línea de Supermaxi, ¿no? También existe otra línea que está relacionado con Movistar que se llama 20, que está dirigido a los jóvenes. Entonces, yo podría mencionarles qué empresa usted considera que tiene mejor servicio. 20, CNT, Movistar, Claro o Maxi Plus, ¿no? Entonces, incluso si ustedes se pueden dar cuenta en la limpieza de datos, hay algunos clientes que no responden o no saben, ¿no? ¿Cuál es el que tiene mejor nivel de comunicación? ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué línea con qué empresa tienen ustedes el plan o tienen ustedes el chip? Por Movistar. ejemplo, ahí se puede preguntar si ustedes tienen un plan, ¿no es cierto? ¿Tienen plan prepago o pospago? ¿Cuánto ustedes invierten en un plan de telecomunicaciones, de celular móvil, ¿no es cierto? Puede ser de 5 a 10 dólares, de 10 a 15, de 15 a 20, por ejemplo, ¿no? Se analiza el total de los entrevistados, las cantidades que debe estar relacionado a nuestra muestra, ¿no? Porque muchas veces yo he visto investigaciones de mercados que la muestra me salió 340 personas y en la tabulación de los datos me indican 250 personas que realizaron la entrevista, ¿no? Y dice, es que el resto ya no contestó. Pero usted, como investigador de mercados, debe obtener el total de los datos, ¿no? No es que ya hice 200 encuestas y ya con eso es suficiente, ¿no? Por eso es que se calcula la muestra para determinar la cantidad total de personas que deben responder o que debemos encuestar. Hay personas, por eso también, que dicen no responde, no contesta, ¿no es cierto? De el total de la muestra. Aquí tenemos una
tabulación que menciona que no todos las empresas de telecomunicaciones tienen un mal servicio, ¿no? Pero dicen que un 6% menciona que no tiene un mal servicio. De aquí también debemos ir enfocando cuando uno realiza de forma física la encuesta o la entrevista, tiene que ser claro, porque una cosa es que me diga qué empresa tiene el mejor servicio y otra cosa es que yo haya formulado la pregunta de qué empresa no tiene un buen servicio, ¿no? Entonces, ¿qué empresa de telecomunicación tiene un servicio más costoso? En este caso, por ejemplo, dicen que el 9% de los interrogados responde, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, por ejemplo, ya tenemos algo de que un error, por ejemplo, de que el 6% del total de entrevistados puede ser que no responda. Entonces, aquí cuando yo realizo la tabulación de pregunta a pregunta es mucho más fácil, pero cuando yo hago la combinación de todas las preguntas, debo tener mucho cuidado con los porcentajes, que sean entendibles, ¿no? Por eso también las tablas deben estar relacionadas con los gráficos, porque si no entendían la tabla, el gráfico me puede indicar mejor las respuestas. Como nosotros realizamos, normalmente el gráfico me tiene que señalar tanto el número de personas que respondieron como el porcentaje obtenido del total, ¿no? Aquí dice, imagínense que solo el 64 del total de 300 personas, solo 64 personas respondieron a una determinada pregunta, ¿no? Entonces eso es muy preocupante, pero aparte tenemos que nosotros impulsar a los encuestados, a los entrevistados que puedan responder todas las preguntas, que no se salten las preguntas y también de que respondan el total de la encuesta, ¿no es cierto? Ok, ¿quieren rendir ustedes la, el examen con la cámara encendida? ¿O quieren responder el examen, la evaluación número 1 de forma individual? ¿Cómo se sienten mejor, más relajados? O hay algunos que pudieran ya haber respondido. ¿Hay alguien que ya respondió la evaluación número 1? No, ¿No han respondido Ah, aún. todavía? ¿No aún? No. Ya, ok. Entonces, por el día de hoy, debido a la evaluación, voy a dejarles que revisen un poco las presentaciones, los documentos que ustedes tienen en el aula virtual. Ya todos tienen acceso al aula virtual. Javier, ¿usted ya tiene acceso al aula virtual si está en el aula? Sí, 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 ya Ya, estoy en el aula. entonces, ¿ya ha subido las tareas, Javier? No, la verdad que me estaba tratando de igualar con, la- Ya, con las entonces clases, pero revise por favor las tareas que ya están en el aula virtual, realicen la evaluación, ¿no? Eso sería el todo por el día de hoy. Voy a dejarles que realicen la evaluación. No les voy a poner tarea para no cargarles más, ¿no es cierto? Porque dicen, no, ese profesor malo, qué inconsciente que no, que nos manda tarea y nos manda a hacer la evaluación al mismo tiempo. Ya. Entonces, jóvenes, prendan sus cámaras. Eso va a quedar como parte de la asistencia, ¿no? Y listo. Entonces, como siempre les digo, sonrían, pongan su mejor cara, su mejor actitud, sus mejores ganas. En 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Listo, jóvenes. Recuerden que tienen la evaluación, tienen las tareas ya para que se igualen.
El día de mañana continuamos ya con con una nueva clase. Espero que tengan una excelente noche. Eso sería todo. Si no tienen ninguna pregunta, damos por finalizada la clase. Gracias, profe. Cuídense, jóvenes. Hasta mañana.